Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo en qué momento del día vean este podcast, Psicología Social, más allá de lo social. Como siempre, muchísimas gracias a todas y a todos los que nos complacen con su sintonía en este nuevo capítulo. Y como siempre, estoy acompañado de mi buen y estimado colega Miguel Ángel, el Mike, como sale aquí en la transmisión. Así que, ¿qué tal, Mike? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tranza, Atahualpa? Bien, bien, gracias. Buenas tardes, buenos días, buenas noches ahí a todos los que nos escuchen. Y ya saben, otra vez aquí en su podcast favorito de psicología social, porque no sé si exista otro, pero ya saben, aquí abordando estos temas tan importantes desde otra mirada, desde esta perspectiva y haciéndolo un poco más ameno, según nosotros, ¿no? Según nosotros, según tú, pero bueno. Exactamente. Pero justamente, como dice Miguel, tenemos otra enorme cátedra de Miguel, una cátedra importante, ya que le gustan estas aberraciones, pero bueno, es parte de la democracia que hay en este podcast. Entonces, Miguel nos va a dar una plática extraordinaria de lo que es George Herbert Mead y sobre todo su teoría, ¿no? Pero principalmente, pues, explicar quién es George Herbert Mead, un sociólogo estadounidense que nació el 28 de febrero de 1863 y fallece el 26 de abril de 1931. Justamente fue un sociólogo estadounidense, pero pues a pesar de no estar con un título, fue considerado un destacado filósofo pragmatista y sobre todo un psicólogo social, ¿no? Ujú. Como a Miguel le encantan estas cosas del demonio, pues él es también el primer teórico de lo que se conoce como conductismo social. Y también él abogaba por algo que Miguel pues tiene mucho interés, que desarrolló incluso su investigación sobre el tema, sobre la teoría, que es el interaccionismo simbólico, ¿no? Entonces, pues, así que Miguel, ¿cómo ves? ¿Qué está mal en tu cabeza para, para estar en este aspecto del interaccionismo simbólico? ¿Cuál es la perspectiva, la visión? ¿Por qué tú en este caso y para que la gente que nos escuche, que, que, que nos sintonice, entienda lo que es el interaccionismo simbólico y sobre todo pues ir abordando poco a poco esas perspectivas de la teoría? Sí, ¿no? Bueno, sobre todo lo que hizo Mead, y vamos a hacerlo entre comillas, porque hay que recalcar que todos sus escritos, o la mayoría de sus libros, fueron publicados pues ya después de que él había muerto, ¿no? Y que muchos de estos escritos son a partir de, de las redacciones que hicieron sus alumnos, ¿no? En donde daba cátedra en la universidad, bueno, que también fue parte de la Universidad de Chicago, etcétera, todo este desmadre. Entonces, aquí es donde muchos de los, pues no sé cómo decirlo, de los expertos, porque pues no sé si sean expertos, pero pues de los catedráticos y toda esa bandita mamadora, este, pues pueden hacerle como, o pueden reclamarlo, o no pueden tomarle en serio porque pues no lo hizo él como tal, ¿no? Él no escribió los libros, ¿no? Sobre todo el más citado que es el de Hombre, Espíritu y Sociedad, ¿no? ¿Cómo se llama? Espíritu y Sociedad, no me acuerdo cómo se llaman libros. Pero bueno, se llama así, ¿no? Déjame, El yo y la sociedad. no, se llama Espíritu, Persona y Sociedad, ¿no? Así, Espíritu, Persona y Sociedad. Y entonces, pues como ya lo dije, pues todo esto es como parte de lo que sus eh, estudiantes entendieron o escribieron en estas cátedras, ¿no? Y aquí es donde pues podemos ya empezar como el debate, ¿no? Porque cada quien va a entender lo que uno quiere entender, igual y eso no era lo que quería transmitir como tal Mead con esas palabras, o se les pasaron algunos datos importantes, o no apuntaron a lo mejor que algo que para mí era como crucial en el interaccionismo simbólico, que no sé, como los sentimientos, etcétera, porque no hubo como tal muchos escritos por su parte, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Bueno, ya como tú lo preguntabas, ¿por qué para mí es importante el interaccionismo simbólico? Es por la forma en la que aborda, pues ahora sí que valga la rebusnancia, este, eh, la forma en que interactúa hombre y sociedad, ¿no? Algo que sí recalca mucho Mead es que bueno, esto lo vamos a ir viendo a través pues de este podcast, pero es cómo se forma el yo y cómo se forma el mí, ¿no? O el self, etcétera, como lo quieran ver, dependiendo de cómo lo lean, ¿no? El libro en que lo lean, ¿no? Pero sí, esta forma en la que se da el yo y el mí, que no deja como afuera.
como lo que había venido pasando en la psicología en estos tiempos, ¿no? Que era como, ya lo hemos visto en otros capítulos, ¿no? Más individualista, más hacia adentro, por así decirlo, y dejaba de lado, dejaba fuera todo lo que era los grupos sociales a los que pertenecías, el lugar al que pertenecías, las interacciones que tenías y cómo este tipo de interacciones, de alguna u otra forma, te iban modificando, ¿no? Entonces, como para empezar esto, el yo, dice Mead, que es como tú vas resignificando o vas transformando las cosas que vienen de fuera, ¿no? Por ejemplo, nosotros como la mayoría de muchos mexicanos, creo, crecimos en una familia que en un inicio fue católica y que a lo mejor poco a poco se va perdiendo el catolicismo y que poco a poco se va dejando de ir a la iglesia, pero muchos se quedan o muchos se van, que la mayoría como que ha dejado de creer en un lado en la institución de la iglesia, ¿no? Tal vez no en la institución de la religión, porque como muchos dicen, ¿no? Yo creo desde mi casa, no necesito ir a la iglesia para ser católico, no necesito tener tal o tales cosas para creer en Dios, no necesito escuchar a un padre que es un güey como yo, este, para que me venga a dar un sermón, ¿no? Entonces, lo que aquí pasaría, según Mead, es que a nosotros se nos va formando de una manera y vamos relacionándonos con estas cuestiones, ¿no? En este caso, la religión, ¿no? Pero aunque muchas de las familias quieran introducirnos a la religión, nos digan que es muy bonito estar en la religión, que nos digan los beneficios de estar dentro de estas congregaciones, etcétera, etcétera, nosotros vamos como que tomando nuestro propio criterio, ¿no? Y por eso se va formando ese yo, ¿no? Esa persona que soy yo, ¿no? El cómo tomo las cosas y cómo las voy a expresar o si voy a estar de acuerdo o no con tales cosas, ¿no? Y a diferencia con lo que dice el mí, ¿no? Que se parecería un montón a lo que pasa con lo que hace Freud, ¿no? Y justamente el mí es esa cosa que tenemos como en nuestra cabeza, esta conciencia de, bueno, yo estoy haciendo esto porque socialmente es lo que debo de hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, un ejemplo así burdo y a lo mejor muy común es el de cuando ves a una persona adulta ya con bastón, etcétera, con problemas para caminar, es el decir, bueno, yo vengo cansado, también yo vengo de trabajar, he estado tantas horas trabajando, etcétera, pero si no me levanto, pues no soy maleducado, soy un güey grosero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por el simple hecho de, de esta educación que tenemos como en grupo, como en familia, como mexicanos, pues cedemos el lugar, ¿no? Porque, bueno, esto también lo digo como mexicanos, porque he visto algunos videos últimamente de, pues de varios, pues, no sé cómo decirlo, no sé si sean influencers, bueno, güeyes que igual que nosotros graban videos, pero entrevistan extranjeros de cómo ha sido su experiencia en México y qué les ha sorprendido. Y yo he visto que muchos coinciden en esa parte de ser caballerosos, ¿no? Caballerosos y como muchos lo han mencionado, como esta elegancia, es que ellos no dicen caballerosidad, sino es como esta forma de ser románticos, atentos, no de ceder los lugares, de abrirle a la mujer, eh, tal vez se suena machista, ¿no? Pero de abrirle a la mujer la puerta y que pase ella primero, ¿no? De esto de siéntate tú primero, etcétera, etcétera, ¿no? Que a lo mejor dentro de nuestra realidad es algo normal, pues porque estamos acostumbrados a eso, ¿no? No es como que eh, digamos, lo vamos a hacer para ligar más mujeres o para hacernos los caballeros, no, güey, sino que también de repente dentro de tu círculo esto empieza a ser más normal, ¿no? Entonces, justamente eso también es parte de lo que sería el mí, ¿no? O sea, pues has crecido bajo estas reglas, bajo estos tipos de condicionamientos, por decirlo de alguna manera y es como vas a reaccionar, ¿no? Y aquí ya retomando esta palabra importante que es el condicionamiento y que viene que es el conductismo social más que el conductismo que traía Watson, que es como, pues tú eres un güey que está ahí, un ente, una persona, un ser viviente que va a responder a ciertos estímulos, ¿no? No es como, creo que en medicina, no me acuerdo si estoy en lo correcto, se llama irritabilidad, ¿no? Como este proceso que tienen los organismos a reaccionar a algo, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa
con Mead y el interaccionismo simbólico contra Watson y el conductismo, ¿no? Entonces, Watson diría, pues yo te voy a hacer algo y tú vas a reaccionar de alguna manera. Lo que dice Mead es sí y no, güey. O sea, tú me vas a hacer algo, pero en mis procesos mentales y mis procesos cognitivos, como es la retención, la memoria, mi historia de vida, etcétera, etcétera, voy a juntar toda esa información, güey, y voy a tratar de obtener la respuesta adecuada a lo que me estás haciendo, ¿no? Eh, y justamente aquí también ya viene como el PEX de los símbolos, del lenguaje, de los objetos que cargan ya un pedo significativo, ¿no? Pero justo eso es lo que diferencia mucho el conductismo social de Mead y el conductismo de Watson, ¿no? Que no es como una respuesta por el simple hecho de responder, ¿no? Lo que dice Mead es, no, güey, tienes que eh, adecuar tus cogniciones o tu cerebro para darle esa respuesta, ¿no? Y aquí es donde viene el otro proceso más importante, la comunicación, ¿no? Lo que dice Mead es que para que haya un interaccionismo simbólico verdadero, o sea, otra vez valga la redundancia, para que haya un interaccionismo simbólico que sea simbólico como tal, es que yo, interlocutor, trate de transmitir algo a los demás con la esperanza, porque yo ya estoy suponiendo cómo va a actuar la persona que me está escuchando, ¿no? El escucha. ¿No? Yo emito algo, yo digo algo con la esperanza de que este güey, por ejemplo, el ATA, me responda de tal o cual manera, ¿no? Por ejemplo, nosotros que somos compas y a lo mejor no lo hacemos, pero yo jugando le diría, no mames, Atahualpa, chinga tu cola, ¿no? Algo así. Y de repente Lata, pues obviamente yo espero que se ría como lo hizo ahorita, ¿no? Y que siga el cotorreo, pero igual hay personas a las que no van a reaccionar de la misma manera, ¿no? Y sobre todo a mí me ha pasado que he visto personas eh, que se ofenden demasiado rápido cuando se meten con su mamá, ¿no? O si les dicen alguna grosería, ¿no? Y nosotros, o yo, que, bueno, hablando por mí, yo que soy muy grosero, a lo mejor, pues sí me ha pasado, ¿no? De que no entienden también cómo es su humor o el sarcasmo, ¿no? Tú tiras algo sarcástico, ese sería como también la finalidad o un buen ejemplo, el sarcasmo es como bueno, todos entenderían que es un sarcasmo, no que de veras lo estás diciendo de verdad, ¿no? Que no intentas realmente insultar a la persona, sino una manera de, diría Sheldon, de comenzar una conversación, ¿no? Exactamente, güey. Entonces, eso es como lo importante en el interaccionismo simbólico, ¿no? Yo lo definiría como una forma de ponerte en los zapatos del otro, güey. También para mí, porque como yo le he dicho, el interaccionismo simbólico, tanto como lo escribieron sus alumnos, creo que está, al menos para mí, está abierto a un chingo de interpretaciones y de ser interpretado de maneras diferentes, ¿no? Y también dependiendo el tiempo y el lugar en el que se está y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, el interaccionismo simbólico es como esta forma de hacerte, ay, se me olvidó la palabra, la tenía aquí, cuando cuando por en algún, ¿cómo se dice? Como cuando te pones en los zapatos del otro, pero de forma más formal, ¿cómo se dice? Empático. Ah, exactamente. Es la forma de ser empático con el otro, ¿no? El interaccionismo simbólico tiene como esa esencia, según yo y lo que he leído tanto de él como de Bloomer, es como de alguna forma te hace empático sin querer porque te hace pensar en lo que está pensando el otro, en cómo va a ser la respuesta del otro, ¿no? Obviamente esto, aunque me caga la palabra, así como, entre comillas, romantizándolo, porque justamente puedes aplicar lo mismo para mal, ¿no? O sea, tú sabes que lo que puedes decir, cómo le va a afectar a la otra persona, ¿no? Y justamente eso es como parte importante o muy resumida de lo que es el interaccionismo simbólico, porque eh, pues hay muchas cuestiones, ¿no? Hay muchos experimentos o hay muchos ejemplos que muestran a mí de cómo en algún momento empezamos con el juego, empezamos con la imitación, bueno, el juego pasa a la imitación y de repente ya adquirimos esos conocimientos, ¿no? Y él hace, pues un ejemplo muy, muy sencillo que habla del béisbol, ¿no? De cómo, pero pues nosotros lo podemos llevar a la calle, ¿no? Al fútbol en las retas. En las retas no hay reglas, en las retas no hay un tiempo definido,
podrías ir ganando 10-0 y el Y gol gol gana, gana. ¿no? O sea, no hay como una portería delimitada, ¿no? Tienes como que dices, Dos piedras. ajá, ¿no? Y a la altura dices, pues como a la mitad del cuerpo, ¿no? Y a lo mejor pasó algo altito y dices, no, eso ya salió fuera eso ya no es gol, ¿no? Ese no Porque pasó vale. muy alto, ¿no? Ajá, exacto. Entonces es algo así como eh, que ese como tal es el juego lúdico, ¿no? Es el juego para aprender de alguna forma a jugar fútbol, ¿no? Ya cuando se tienen reglas, árbitros, medidas estándar, las medidas de la portería como tal o una portería como tal, ya de repente es cuando empiezas a interiorizar las reglas del fútbol y es cuando empiezas a comprender de veras qué es, entre comillas, el fútbol, ¿no? Cómo se juega el fútbol, cómo se establecen. Por ejemplo, ahí ya pones como tal a un güey que sea defensa, a un güey que sea medio, a un delantero, a un portero, mientras que nosotros cuando jugamos en la ratita de la calle, pues de repente pues puedes aplicar la viva y cambio de portero, ¿no? Y ya cuando iban a meter gol y ya tú te volvías el portero, tú eras el mismo defensa, eras defensa, delantero, medio, ocupabas todos los lugares, ¿no? Y entonces es lo que dice Mitt, ¿no? Con el tiempo, pues empezamos jugando porque no sabemos las reglas de la vida, por así decirlo, ¿no? En algún momento como niños replicamos cosas, replicamos más, no imitamos, empezamos a replicar cosas, ¿no? Porque no las hacemos con la misma finalidad que tiene esa acción. Con el tiempo en lo que vamos creciendo, las acciones van teniendo significado y nos vamos acoplando a estas reglas, ¿no? Por ejemplo, nosotros muchas veces, yo lo he visto en bebés, que a lo mejor jugando y sin querer, ellos les da igual y ni lo hacen a propósito, tocan a una mujer de una forma, ¿no? Así como que, pues me da igual, yo estoy jugando, etcétera, etcétera. Con el tiempo te van diciendo, eso no está correcto, eso no está bien, este, eh, eh, si se debe pedir permiso, no se debe pedir permiso, bueno, no lo debes de hacer sin el permiso de alguien, etcétera, 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 ¿no? Entonces ya de repente te van poniendo esas reglas y ya te vas adecuando al juego, por así decirlo, de la sociedad, ¿no? Ya vas entendiendo cómo son los procesos sociales, que no puedes llegar y, por ejemplo, bueno, que algunos sí los hacemos, pero, por ejemplo, no puedes llegar a un círculo de amigos nuevo y, y llegar insultando, ¿no? A lo mejor para mí que me digan qué tranza, bueno, es un insulto, pero yo he visto a personas que no les gusta que de una primera instancia llegue un desconocido al grupo y te diga qué tranza, güey, y te salude con mucha familiaridad, ¿no? O con mucha, así como con mucha confiancita, dirían ellos. Entonces es como que lo que dice Mid, ¿no? Porque nosotros cuando nos relacionamos también de niños con alguien, es como pues, güey, llegas y te empiezas a cotorrear con los niños, o sea, cuando eres niño, ¿no? Llegas y cotorreas con un niño, estás jugando fútbol y ni le dices puedo jugar, ¿no? Sino llegas y empiezan a jugar, o él te dice, vente, vamos a jugar. Es una forma de hacer amigos bastante fácil, pero ya cuando vas creciendo también te vas poniendo limitantes, ¿no? Y tal vez en algún aspecto son limitantes absurdas, ¿no? Porque pues dices, pues si de niño lo hacía, ¿no? O sea, de niño podía llegar y hablar con alguien luego, luego, ¿no? Y no me importaba si me iba a rechazar o no. Con el tiempo ya vas creciendo y vas diciendo, me puede rechazar porque la persona tiene prejuicios, porque cómo me veo, porque yo también tengo prejuicios hacia mí mismo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, como para mí algo importante del interaccionismo simbólico, ¿cómo puedes abarcar justamente esto, un chingo de temas, verlo desde un chingo de perspectivas y decir, bueno, el interaccionismo simbólico me sirve para pensar cómo va a actuar la persona en cuestión de la información que estoy dando, ¿no? Yo en cuestión de, por ejemplo, como lo dijo Ata, de mi tema de investigación para la titulación o para hacerme licenciado, es, bueno, ¿qué pasa aquí cuando la gente tiene información? O sea, ¿qué pasa con la gente que tiene información? Yo espero que la gente con información porque eso nos los han vendido a través de un chingo de años, que la gente informada es más intelectual, es inteligente, supuestamente va a actuar de alguna manera, va a actuar hacia algún problema porque tiene la información, ¿no? Y es aquí donde te llevan los golpes de la vida, ¿no? En este tipo de investigaciones. ¿No? Bueno, yo te comparto la información, güey. Yo espero que tú actúes de esta manera, ¿no? En mi ejemplo,
yo te estoy dando la información, güey, de que el lugar en donde vivimos corre riesgos tanto ambientales como riesgos naturales y riesgos provocados por el hombre. ¿Qué es lo que espera Miguel? Ah, que disminuyan los riesgos naturales, eh, eh, los riesgos ecológicos y los riesgos provocados por el hombre, ¿no? Eso es lo que esperaría Miguel, ¿no? Que se disminuyan. Pero ¿qué pasa? Cuando llega esa información a la gente, gracias a sus procesos cognitivos, como la retención, su historia de vida, cómo atraen esos recuerdos para traer una respuesta lógica o una acción, pues no, pues me vale ver esta información porque yo no voy a actuar de acuerdo a lo que tú me estás diciendo, porque yo creo que una bolsita más de basura a la orilla de la carretera no va a perjudicar el cerro, porque yo vivo en un cerro, el cerro, las casas están a lo alto del cerro, y pues ¿tú cómo crees que va a dañar, o sea, ellos diciéndome a mí, ¿tú cómo crees que va a dañar esta bolsita de basura si la estoy poniendo en las faldas del cerro? ¿No? Y ya les explicas, bueno, pues puede erosionar la tierra, puede acabar con la poca vegetación que tiene el cerro, que de por sí es mala la vegetación que tiene el cerro, acabas con la poca vegetación, pues ende no va a haber una buena filtración del agua, lo que va a producir que haya más socavones como los que ha habido anteriormente en la colonia, ¿no? No es como un nuevo proceso que se dé que te digan no es cierto, ¿no? Pero justamente eso es lo que trata de hacer como interaccionismo simbólico, ¿no? También como, bueno, para al menos para mí fue cómo es que nosotros percibimos el medio ambiente, ¿no? ¿Cómo percibes tú el medio ambiente o el ecosistema en el que vives, ¿no? Es decir, yo como persona, el medio ambiente o el ecosistema en el que vivo, lo veo como parte de mí, ¿no? No lo veo ajeno a mí, ¿no? Yo sé que soy parte de él y que si yo lo perjudico a él, él en algún momento me puede perjudicar a mí. Entonces, ¿qué pasa con la mayoría de las personas? Pues el medio ambiente, los bosques, el cerro ha estado ahí por años y va a seguir por años y no importa lo que yo haga porque hemos visto que en 10 años que yo he tirado basura en el mismo lugar, no ha afectado en nada, según ellos, ¿no? Entonces, es la forma en la que resignificamos los lugares y las cosas, ¿no? Para mí, el cerro, o sea, más que mi hogar, también representa un hogar para muchos más, ¿no? No solamente para mí, sino para mis vecinos. Ahora, si nos queremos ir más exagerados, para los animales, si nos queremos más exagerados, para los árboles, si nos queremos ver más aún exagerados, güey, para todo lo que es el oriente de la Ciudad de México, güey. ¿Por qué? Porque el lugar en donde vivo es un lugar de recarga de mantos acuíferos, ¿no? Es el lugar, esa esponja absorbe el agua y la manda al subsuelo. Esa agua la ocupan para que nosotros tengamos agua y las colonias de los alrededores tengamos agua. Entonces, justamente eso es lo que ellos no ven, ¿no? Para mí el lugar es más que un lugar en sí, ¿no? Para mí el cerro no solamente es un cerro, es un montículo de tierra que está ahí, ¿no? Para mí el cerro representa un chingo de cosas más, una forma de vida, una forma que puede dar vida, una forma donde se vive, un lugar que puede traer paz para algunos, un lugar que puede ser el descanso para otros, etcétera, 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 ¿no? El lugar es más que el lugar, ¿no? Para mí. Y justamente es de donde para el interaccionismo simbólico tiene estas cuestiones de los, de las cosas significantes, ¿no? Pero obviamente mi significado no va a ser el mismo que para Atahualpa, o tal vez pueden converger en muchas cosas, pero no va a tener la misma importancia el lugar que a lo mejor tiene para Atahualpa su propio cerro, ¿no? Que diga, ah, pues bueno, yo me voy a preocupar primero de mi lugar y luego ya veré el otro lugar, ¿no? No quiere decir que por eso voy a ir a tirar la basura allá, pero tiene un poquito menos de importancia que el lugar en donde vivo, ¿no? O sea, primero me voy a preocupar por lo mío que por tratar de restaurar la fauna del lugar o lo que sea, lo que haga Atahualpa, y yo me voy a preocupar lógicamente por el mío porque también es donde vivo y ya poco a poco vas a ir, esta preocupación la vas a ir haciendo más grande por otros lugares, ¿no? Y hay ejemplos así muy sencillos que yo me acuerdo daba en clases, ¿no? Por ejemplo, igual como si sube un güey al pecero con una pistola en mano, así que, pues
yéndonos a estereotipos, arquetipos, etcétera, etcétera, que para eso sirven, no, no tampoco es que estén mal, pero si un güey, pues con gorra que no se le vea la cara, con cubrebocas, con una mariconera y te dice, ya se la saben, ¿no? Y con un Así como tu fogón, foto, ¿no? ándale, exactamente, ¿no? Ándale así, y te suben con una pistola, güey, y te dicen, ya se la saben, pues sabes que es parte de un asalto, ¿no? Viendo a un güey con pistola en mano, ¿no? Refiriéndonos nada más a la pistola en la mano. Y bueno, a lo mejor con el mismo arquetipo, ¿no? Pero ves, güey, estás en un MP, ¿no? A lo mejor haciendo alguna denuncia porque te acaban de asaltar en el pecero, ¿no? Haciendo tu denuncia porque me asaltaron en el pecero. Ves llegar a cuatro culeros en un carro sin placas, güey. Igual con el mismo tipo de vestimenta, gorra, mariconera, con cubrebocas, güey, con pistolas. Dices, estos güeyes son de los de policía de investigación o son judiciales, ¿no? Ya justamente la pistola y todo el arquetipo, toda la vestimenta va a cambiar diferente también justamente del lugar en donde estés y también de las historias de vida que tengan, porque a lo mejor hay muchas personas que nunca han visto a un policía de investigación o nunca han visto un policía judicial, que pues ya no existen, ¿no? Pero ahora es la policía de investigación, pero justamente estos güeyes, como van encubiertos, pues como que se hacen pasar más o parecen también como que son parte pues de la lacra, de la maña que está atracando los camiones, ¿no? O sea, ya los ves tú, pero justamente a lo que voy es, toman diferentes significados a la hora de ver a uno de esos güeyes con pistola o para hacerlo más claro, si tú ves a un soldado, a un güey uniformado, eh, con su vestimenta que es de camuflaje, etcétera, etcétera, lo ves con un arma, sabes que no te va a saltar, o aunque veas la pistola. Sabes que es parte de su uniforme, que es parte de lo que él utiliza para su trabajo, no, no lo vas a tomar a mal, no te vas a sentir amenazado, mientras que con un güey X que se sube a la pecera con una pistola, te vas a sentir amenazado porque no sabes si es un policía de investigación o un asaltante. Eso es como más o menos lo que hace el interaccionismo simbólico. Y a Atahualpa pues no le gusta, ¿no? No, la verdad no. Ya por fin se cayó Miguel. Digo, ya terminó Miguel. No, bueno, son posturas, ¿no? Visiones. Y a Miguel no le gusta lo cognitivo, aunque dijo que sí en otro No, lo podcast. cognitivo sí me gusta, lo que no me gusta es lo de tu papá, el Freud, eso sí, no. Es que está esa guerra constante, ¿no? De un lado Miguel con el interaccionismo y el conductismo, y un servidor con el cognitivismo o la cognición y el psicoanálisis, y pues es esa guerra constante, ¿no? El Por eso... psicoanálisis no para abajo, ese nunca lo lean. Ya ven, es la evidencia plena del interaccionismo simbólico y la intolerancia social. Pero bueno, justamente en esta cátedra extraordinaria de Miguel, en la cual ejemplifica, ¿no? Con todas estas situaciones de la vida cotidiana, y justamente mencionó algo importante que ahí sería también de la misma importancia resaltar la cuestión del yo y la sociedad, ¿no? Como mencionabas, porque para el mismo Mead, el yo que lo consideraba como la conciencia individual, surge como la misma interacción, bueno, deriva de la misma interacción con la sociedad, ¿no? Como tú mencionabas, el hecho de estar interaccionando constantemente, estar en contacto con las diferentes personas, y eso mismo se trata de un proceso social, ¿no? En el cual el ser se cohíbe y entra en un cierto estado de timidez. Pero esto mismo dice que la conciencia individual surge como un resultado del contacto con el ambiente, que la mente es un producto social, ¿no? Lo deduce Mill como un proceso social y contemplando que pues las teorías de Mill son de corte conductista y también pragmáticas, pero que al final de cuentas están relacionados con ese análisis de por medio y no concebían tanto Mill como sus seguidores, de igual Miguel lo podrá constatar o refutar, al sujeto como algo aislado del mismo contexto social, ¿no? Ujú. Porque real como tal, pues está inmerso. Como en muchas ocasiones, por ejemplo, podemos hablar de lo que le encanta a Miguel, el psicoanálisis y muchas otras cuestiones, en las cuales pues se percibe algo a la mente, ¿no? Como algo ajeno, o lo consideran como algo ajeno, como algo que no entra dentro de los parámetros del contexto social, o que no puede formar parte.
obviamente, ¿no? Desde las diferentes posturas o diferentes teorías, pero está constantemente ese conflicto, ¿no? Esa idea, esa refutación o aceptación de cómo la mente que está dentro del contexto social es parte del sujeto y que no está aislado el sujeto socialmente y es parte de la cotidianidad, ¿no? Pero al final de cuentas, esto mismo propicia que se tenga esa perspectiva y se considere dentro del mismo contexto social, que no sea un ser aislado. Y como dice Miguel, diferentes perspectivas y diferentes acciones y actitudes de por medio de un individuo son lo que conllevan esa misma interacción, ¿no? Y es lo que el mismo Mead analizaba y se ejemplificó después de post-mortem, ¿no? Con sus obras, pero que al final de cuentas evidenciaba y analizaba esa manera de interaccionar y esa manera de analizar, ¿no? Esa misma interacción, porque como tú lo ejemplificaste, tal vez de una manera que una gente diría, bueno, pues es algo cotidiano, es algo banal, el hecho de Ujú, llegar y saludar y tener esa misma seguridad o confianza, porque pues como tú mencionabas, ¿no? Tú puedes llegar y hablar con una persona y decir, ¿qué onda, güey? Es otro. Y tal vez esa manera, esa cuestión, ese güey es simbólico, ¿no? ujú. Justamente, no le estás diciendo a la persona, eres un pendejo, estás güey, o no sabes, o no piensas, ¿no? Sino que al final de cuentas, tú le dices, el güey es como decir, ¿qué onda, hermano? ¿Qué onda, amigo? O como dice Miguel, ¿qué tranza, carnal, no? Ujú, así es. Pero no es una manera de ofender, no es una manera de agredir, no es una manera justamente de interactuar, de, de hablar con las personas, de, de participar dentro de un entorno, de un contexto, de socializar, esta es la Ujú, palabra que estaba buscando, esa socialización. Y entonces esto es lo que el mismo analiza para ver qué tan aislado no está el sujeto. Y aquí se evidencia, bueno, lo que dice Miguel, evidencia que el sujeto no es una persona aislada, ¿no? Sino que también esa misma mente, esa misma perspectiva, se va desarrollando con esa misma socialización, con esa misma interacción, con ese contacto. Pero está esa cierta controversia, ¿no? Porque pues, en otras teorías dicen, no, la mente no es parte del contexto, no es algo sólido, no es algo ujú. palpable, es algo interno, es algo, este, incluso algunas teorías, ¿no? Es algo teórico, es algo subjetivo, y es lo que evidentemente, ¿no? Como casi no pasa en psicología social, chocan las distintas teorías y casi siempre convergen de una manera afable, armónica y sin ningún tipo de problemática de por medio, ¿no? Entonces, esto mismo es lo que acontece porque está de por medio lo que siempre hemos hablado, lo que vamos a hablar, lo que vamos a discutir, cómo desde las diferentes perspectivas, desde las diferentes teorías, se llega a una interpretación de la interacción, de la socialización, del contacto entre individuos, de la adecuación a diferentes entornos, y de la cotidianidad de situaciones tan adversas como lo que mencionabas de un asalto, ¿no? Como algo tan simbólico como ver un arma. Si yo hago así, tú estás hablando, yo tengo el micrófono apagado y hago así, pues tú ya interpretas y entiendes qué es Ujú, de lo que estoy hablando, ¿no? O qué trato de hablar, de qué trato de hablar. Entonces, justamente como mencionaste, el hecho de sin siquiera escuchar una sola palabra y ves esto, diría Miguel, ya valió madre, ¿no? Ya fue, ya pasó esto, ya no. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, eso lo interpretas como, ya nos van a saltar, ya va a pasar una situación inadecuada, ya va a afectarnos. Y sin cuestiones simbólicas de por medio, pero cuando tú escuchas la icónica frase de ya se la saben, chinga, ¿no? Ya pasó de por medio, ya, digo, lo decimos por experiencia propia, ¿no? exactamente. Entonces, Si no la ya sabemos. y así no la sabemos, ¿no? Lastimosamente. ¿Por qué? Porque ya interpretas, ya entiendes ese mensaje. Ya no es porque uno interpretaría lo simbólico como algo de señas, ¿no? Como algo, una imagen, ¿no? También implica cuestiones líricas, Ujú, pero este simbolismo, ese mensaje, ¿qué significa? ¿Cómo lo interpretas? ¿A qué va direccionado? Es lo mismo que implica este análisis, ¿no? Porque al final de cuentas,
Uno, como lo mencionaba, uno lo puede decir e interpretar y mencionar, bueno, pues es que es algo normal, el qué onda, güey, ¿cómo estás? O el, no, o sea, interpretas tú los mensajes, las señas, las actitudes de una manera distinta. Y justamente, ¿no? Como mencionabas, de personas extranjeras tal vez no entiendan ese lenguaje cotidiano, esos simbolismos de por medio, ¿no? El que tú hagas así o le haces o así, tú ya sabes, ya entiendes qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué es lo, si le dices, ah, ahorita regreso, espérame, o qué onda, ¿no? ¿Qué ¿Cómo estás? trance? ¿Qué ¿Qué pasó? tranza? ¿Qué pasó? ¿Y cómo estás? Ah, está bien, ¿no? Es ese pulgar arriba, el like, no es el like, es estoy bien, Es ¿no? un ok. Es un ok. Vamos a hacer así, ¿no? Ok. Entonces, no, estoy bien, ¿no? No implica tanto, tanta problemática de por medio, ¿no? Pero eso es lo mismo que interpreta o que trata de analizar e interpretar en sus obras, ¿no? O que se interpretó de una tercera persona o terceras personas al momento de publicarlo, pero que esto mismo implica que trata de analizar y entender desde otra teoría, desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, todo esto, y que al final de cuentas, pues, habrá detractores, pero obviamente se tiene que sustentar, se tiene que, este, que, que fundamentar pues, la crítica, ¿no? Es decir, si estoy de acuerdo o no con esto, argumento y sustento cuáles son las problemáticas, cuáles son las deficiencias que percibes dentro de mi materia, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y por ejemplo, algo que mencionaste que tiene mucho sentido con lo que dice, ya bueno, sus estudiantes o retoman sus estudiantes esta parte importante es esto, es más que hacer señas, más que los símbolos dibujados como el de prohibido fumar, que justamente están transmitiendo ese mensaje que ya no todos lo sabemos, el de prohibido tirar basura, el de recoja la popó de sus perros, ¿no? Que se ven mucho en los parques, etc. O sea, tienen esa finalidad de transmitir lo que uno quiere, ¿no? El significado que uno quiere que los otros comprendan, esas imágenes sin ninguna palabra lo pueden expresar. Pero lo que dice Mead y lo que hace importante a mí y muchos, son al menos de los que yo leí, como que hacen esta referencia, es como parte importante en las teorías de comunicación, este mit, ¿no? Porque algo que también mencionaste fue esto de las palabras, ¿no? A través de expresarlo con palabras, es el mayor ejemplo de interaccionismo simbólico que hay para nosotros, ¿no? El idioma. Porque nosotros podemos llegar con Atahualpa y decirle, ¿qué onda, Atahualpa? ¿Cómo estás? Y esperamos una respuesta, bien, mal, pues mira, me ha pasado esto, pero que nos conteste, ¿no? Nosotros ya tenemos ese chip de decir, ¿cómo estás? Bien, mal, lo que sea. O otro ejemplo, por ejemplo, es cuando que esto fue una costumbre, ¿cómo decirlo? Fue funcional en su momento, se volvió una costumbre y pues casi, sí, pues más bien se volvió una costumbre y después una tradición, cuando marcamos por teléfono, bueno, para que el otro me diga, bueno, no, y aunque ya sabemos que el que me está hablando es Atahualpa, que por el celular, ¿no? Hablemos del celular y ya lo tengo registrado, pues, dice, ¿qué pasó, Ata? ¿No? En vez de decirle qué onda, Ata, o lo que sea, decimos, bueno, ¿no? Como, O lo más pa- burdo, que ya ves que está el personaje, soy yo, ¿no? ajá, exactamente, ¿no? Entonces, justamente ya esperamos esa respuesta del bueno para que el otro me conteste bueno, porque esperamos a que el otro nos diga bueno para saber si nos está escuchando, ¿no? Si, que en su tiempo significaba que si la señal era buena, entonces el otro te contestaba, sí, pues buena, ¿no? Así como de bueno, pues está chido, ya podemos hablar. Entonces, eso es también con el tiempo se fue volviendo una costumbre que ya, pues actualmente ya no tendría mucho sentido, ¿no? Pero pues lo seguimos utilizando. Entonces, esta es cuestión del interaccionismo simbólico, el idioma y muchas de las costumbres, ¿no? Esto ya es como, ya haciéndolo muy, muy amplio, te digo que para mí el interaccionismo simbólico, eso es lo que me daba como esa amplitud de ver las cosas desde diferentes perspectivas, ¿no? O sea, justamente yo no puedo llegar con alguien porque es que también no sé si se ocupa en otros países de Latinoamérica, habrá que preguntar, pero pues, hablar con alguien de Chile y por teléfono y decirle, bueno, ¿no? Y a lo mejor te digo, bueno, ¿qué, no? O sea, ¿de qué me habla este pendejo, no? O sea, ¿qué es eso de bueno?
y ya que te diga, pues, ¿qué pasó, Miguel? ¿No? Etcétera, etcétera, ¿no? Algunos contestan, estoy escuchando, otros, digan cosas por el Ajá, estilo. o aló, ¿no? Así como, aló, no, Aló, ajá. entonces es cuestión de, también con el tiempo, muchos significados se van resignificando, ¿no? Como por ejemplo, les digo a Lata, ese es un experimento que a mí sí me ha gustado, que lo he visto en muchos lugares, ¿no? Por ejemplo, a ver, Ata, hazme pues, una señal y que estás hablando por teléfono, ¿no? Eso de cómo harías un teléfono con tu mano, ¿no? Ajá, no, justamente, ¿no? El pulgar y el meñique, ¿no? En forma como de teléfono de los que se descolgaban. ¿No? Ahora le dices a un niño justamente eso, oye, ¿cómo me harías como la señal de que estás hablando por teléfono y es como si estuvieran agarrando un teléfono, un smartphone, ¿no? Y dices, "Ve, o sea, se va resignificando, nosotros podemos hacer así y el lata obviamente me va a entender que estoy hablando por teléfono. Le digo a un niño chiquito así, me dice, este güey, ¿qué pedo, no? O sea, si sabe el lenguaje de señas, me dice, ah, pues esto es la Y, ¿Qué es ¿no? eso? O algo así, ¿no? Pero justamente es como que también la importancia que tienen los significados, el tiempo, la cultura, el lugar, ¿no? Porque igual y pues nosotros también, ¿no? Yo me acuerdo que en un principio cuando no tenía mucha noción también de estos temas de K-pop y de cuestiones coreanas así, que me decían así, yo ver, pues yo no le veo forma de corazón, ¿no? A como me hacían con el corazón, ¿no? O, o el pinche Peña Nieto que con su corazón con tumores, ¿no? Ahí todo raro que justamente Lata lo ejemplifica Era bien. queso Oaxaca. Exacto, ¿no? Sí, pinche corazón. Y esto es lo que te permite el interaccionismo simbólico, al menos a mí como persona y como güey que estudioso, por así decirlo, entender las diferentes perspectivas de los demás, ¿no? Nosotros cotorreamos con que no nos gusta el psicoanálisis, o sea, no es que no me guste, sino simplemente a lo mejor en unas cosas choco con el psicoanálisis, ¿no? Es como que, pues, güey, no me gusta esto por, por la cuestión que es como muy, para mí en lo personal, como muy general, etcétera, etcétera, ¿no? No lo niego porque, como lo dijimos en su podcast del buen Freud, hizo una buena investigación social que casi nadie de los psicoanalistas aborda, ¿no? Como esa obra que tuvo Freud, ¿no? Este, podemos igual como decir de un montón de teorías, ¿no? Pero para mí este me permite hacerme, entre comillas, por así decirlo, porque no sé cómo decirlo, como más humano y más simpático con el otro, ¿no? Porque esto me ha permitido ver que una cosa que para mí significa algo, para el otro güey no se va a significar lo mismo, ¿no? Y que en mí está el tratar de comunicarle lo que eso, el sentido que tiene esa cosa o esa acción para mí, ¿no? Para igual y para otras personas es, va, güey, pues, va, ¿no? Yo lo hice sin querer y para mí no tiene más repercusión que nada, pero para ti sí, ¿no? Y eso es justamente también que a lo mejor lo podemos abordar en otros temas de, de ahí, de por unos libros que hablan mucho de las cuestiones líquidas, ¿no? Eh, de este De tipo de... Bauman. Exactamente, ¿no? Así como, o de otras que hablan también del amor, ¿no? Que, a ver quién es. Eric Fromm. Ah, sí, sí, se lo sabes, ¿no? Que muchos lo han tomado como la Biblia del amor, según estos güeyes, que no sé cómo lo han leído, El arte pero de amar. sí, ¿no? O sea, no sé cómo chingados lo leyeron, pero está bien, ¿no? Está bien. Que te permite como analizar un chingo de cuestiones de la comunicación y lo importante que es la comunicación y de comunicar algo, porque una cosa es tratar de hablar como lo que estamos haciendo nosotros con la esperanza de comunicar algo, ¿no? Con la esperanza de que alguien entienda de lo que estamos hablando y entienda un poco de lo que son las teorías que abordamos, ¿no? De los diferentes autores a los que estamos tratando de darles alguna explicación un poquito no tan escolarizada o no tan desde el pedo así mamador intelectual, sino desde un pedo como más fácil de que lo entiendan, ¿no? Porque yo en algún momento de la universidad también acudí a varios videos por temas que no entendía, ¿no? Y yo decía, a lo mejor esto es lo que quiso decir, ¿no? Y veía varios videos y a lo mejor no sé, eran contrapuestas las ideas, pero decía, bueno,
pues a mí me suena más lógico esto, o tal vez también esto, o tal vez también el otro, que alguno de los que nos escucha diga, ah, bueno, ya le estoy entendiendo a lo que trataron de escribir en este libro, ¿no? Por ejemplo, en Espíritu, Persona y Sociedad, que para mí es un libro que no está tan difícil, pero muchas veces te llega a confundir con muchos términos como el self, el yo, y es cuando de repente dices, ah, su madre, ¿no? O sea, Muchas veces o siempre. pues no, pues bueno, también. No, pero bueno, ahora ya lo entiendo, ¿no? Digo, pues lo podrían haber resumido en justamente esto que hicimos nosotros, ¿no? El yo es, el yo es lo que lo interiorizo yo y como yo lo voy a explicar con mis palabras, gracias a todos los procesos cognitivos que tengo. El mí es como deben de ser, ¿no? Como deben de ser esas cosas, yo no las puedo hacer de otra manera porque pueden tener algún tipo de carga social o algún tipo eh, de reprimenda o etcétera, o van a tener algún tipo de premio, ¿no? También viéndolo desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, para mí, eso, el interaccionismo simbólico, pues eso es lo que ayuda, ¿no? Justamente también te abre como esa ventana de decir, verga, güey, no me gusta lo que pasa en las culturas de que son muy creyentes de alguna religión, no me gusta cómo tratan a las mujeres, pero los entiendo más, no los justifico, los entiendo porque sé que están basados en cuestiones religiosas, etcétera. Entiendo por qué lo hacen, mas no justifico y para mí no está correcto lo que están haciendo. Pero justamente te abre como ese panorama de entender las cosas, de ponerte en sus zapatos no para que los aceptes, sino para que los entiendas y desde ahí crees un punto de vista a partir de tus propias creencias, ahora sí que desde tu yo, empezar a debatir sus creencias de ellas, ¿no? O de ellos, de ese tipo de personas, de ese tipo de lugares. Y es que también no nos podemos ir tan lejos, ¿no? En Oaxaca pasa, en algunas partes de la sierra, que te siguen cambiando a la niña adolescente, eh, por unos terrenos, güey, o que se casan con güeyes de 50, 60 años nada más para que te sigan manteniendo, etcétera, güey. Dices, o sea, sí lo entiendo, más no lo comparto, más no lo justifico y más no lo acepto, ¿no? Pero te tienes que poner en esos zapatos, ¿no? Como ahora que afortunadamente o desafortunadamente soy maestro, también te tienes que abrir un chingo a las experiencias de tus alumnos porque también entiendes el proceso de por qué se les cuesta tanto trabajo entender alguna cuestión, ¿no? O dices, bueno, ¿por qué hablan tanto? ¿No? Yo lo veo ahora con algunas personas y dices, bueno, ellos platican, hacen en lo que están haciendo sus trabajos, pues hasta esos son responsables, no hacen sus trabajos, pero están platicando, pero entiendes, güey, que es una forma y es la única forma que tienen de sacar sus problemas, porque en el salón de clases son los únicos compas que tienen. No, afuera no conviven con nadie más, o con los que conviven no son las personas adecuadas para ellos, que afortunadamente ellos se han dado cuenta de eso. Entonces dicen, el único lugar donde me siento seguro es en el aula y con mi compa, ¿no? Y a mi compa sé que le voy a decir esto y no me va a juzgar o no me va a criticar tanto como si lo platicara a una persona adulta, o a mi papá o a mi familiar, ¿no? Entonces sí te permite como ponerte en los zapatos de los demás. Bueno, para mí en lo personal, la interacción para eso sirve, ¿no? Que supuestamente, y también en lo que yo creo y una forma de romantizar la educación, para eso debería de servir, ¿no? Para creerte o hacerte mejor persona, reflexionar sobre un chingo de cosas, o a lo mejor no mejor persona que seas como el más bueno, sino para que tú empieces a criticar un chingo de cosas, ¿no? O sea, tal vez te empieces a ser el anarquista, o ahorita que está de moda tu tío, AMLO con sus cuestiones socialistas y marxistas y todo eso, pero justamente para eso sirve, güey, pues para criticar un modelo establecido en el que has crecido, ¿no? También estaría mal que aceptes eh, toda cuestión que venga de la sociedad, ¿no? Como decir, es que porque lo hace la mayoría, pues lo tengo que hacer yo, ¿no? Porque pues es lo que está correcto, es lo que es lo bueno y lo bien hecho. Pues no, güey, obviamente no, ¿no? Y ahora lo chido de esto es que ya puso a pensar a personas que no pensaban, a criticar a personas que no criticaban, a investigar a personas que no investigaban, y también te vas dando cuenta de personas que replican el mismo discurso que escuchan en televisiones o de güeyes que admiran, etcétera, 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 ¿no? Es como
que te digo que justamente este güey y Foucault para mí son como güeyes que me han hecho decir, bueno, ya puedes criticar un chingo de cosas con estas dos teorías, puedes, hasta el simple hecho de las bancas en la escuela, puedes empezarlas, si te pones de un modo muy mamador y muy filósofo como era Foucault, decir, pues es que te tienen de alguna u otra forma moldean las sillas para tenerte ahí, ¿no? Sentado, anclado a la silla, ¿no? Este, tu postura está de alguna manera porque pues para eso está diseñado, bla, 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 etcétera, etcétera, ¿no? O sea, puedes criticar un chingo de cuestiones con un chingo de teorías, ¿no? Y justamente por ejemplo, algo que dice Ata y que él es como muy asiduo a las cogniciones, obviamente no las puedes dejar de lado, güey, porque, bueno, al menos yo, ¿no? Que puedo decir, no las puedes dejar de lado porque sin cogniciones, güey, pues no podrías hacer ni madres, o sea, no es como que digas, ah, no quiero creer en la teoría de las cogniciones, bueno, pues es que bueno, sí es teoría, ¿no? Pero no quiero creer en esta teoría de las cogniciones porque no es cierto, no es como decir, la memoria no existe. No, yo no puedo recuperar estas chingadas. Y tú, bueno, güey, a lo mejor que hayas tenido un problema fisiológico o biológico que te haya hecho perder la memoria, pues tal vez, ¿no, güey? Pero sigues teniendo o vas creando nuevos recuerdos, ¿no? O sea, vas y vas y vas, y de alguna u otra forma en algún momento los vas a recuperar, etcétera, 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 ¿no? O sea, nos Mira, lo podemos estás seguir. hablando como psicoanalista y sin quererlo. Ajá, nada, no, güey, hablo como las cogniciones que son. No, 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 ahorita no voy a hablar de traumas ni pendejadas. Ya se enojó. Porque es pendejadas si no van conmigo. Ya ves, tanto que nos costó grabar y nos van a tumbar el video tu interaccionismo simbólico agresivo, man. Sí, no, y sobre todo porque no, para mí no representa. Tal vez, por ejemplo, yo nunca tuve nada en contra de las terapias psicológicas, güey. Hasta que un día fui a una terapia y me hizo las preguntas la señora esta, bueno, la psicóloga esta, güey, y, y me dijo, pues tú estás, así me dijo, así me lo dijo, pues tú estás bien, pues tú sabes qué es lo que te pasa, tú no necesitarías venir a terapia. O sea, yo fui por el simple hecho de que quería ver cómo era, porque nunca había tenido la experiencia de una terapia, güey. Y yo no fui porque tuviera algún problema, ¿no? Sino quería por el hecho de, pues como yo escuchaba en ese momento, pues que los psicólogos decían, güey, qué verga es ir a una terapia psicológica, ¿no? Y ya cuando fui, pues me dijo eso, ¿no? Yo, verga, güey. Dije, y entonces en mí, güey, quedó ese como, en la conciencia quedó el de, bueno, si yo no puedo ir a terapia, pues muchos otros no pueden ir a terapia. Muchas cosas no se pueden solucionar en la terapia. Si yo las he solucionado por mí mismo, pues supongo que otros pueden hacerlo igual, ¿no? A lo que estoy en contra no es de ir a terapia, porque yo sé que a muchas personas que van a terapia les funciona. Lo que estoy en contra es que se vuelvan como los padrinos de los alcohólicos anónimos, como estos güeyes estafadores ay, como el Carlos Muñoz y todo ese tipo de personas que con lo que está en contra Tinoco, ¿cómo se llaman estos güeyes? Los Las coach, porquerías del coaching. los coach de vida, güey. O sea que de repente no puedes tomar ninguna decisión, güey, sin preguntarle antes, ¿no? O te tengas que justificar a partir de lo que ellos creen. Eso es lo único que estoy en contra. Yo digo, pues las terapias están chidas mientras no no las hagas como tu forma de regular tu vida, güey, ¿no? Que digas, es que depende de lo que me diga el psicólogo, o es que el psicólogo me dijo que hago esto y lo tengo que hacer, o me dijo que el psicólogo que esto está mal. Obviamente ellos lo van a ver desde su perspectiva, mas no saben si de veras te está haciendo bien o no, porque a lo mejor yo apenas me aventé un tiro con una psicóloga, güey, que la quería invitar al programa, pero, güey, es que sí, bueno, para mí se mamó. No, o sea, para mí no fue como lo que le dijo a otras personas, no fue como lo más correcto, según yo, güey, que dijera, es que si una persona te está haciendo mal, tienes que hablar con esa persona, tienes que ver si se puede solucionar.
Y yo, verga, no. Y yo le dije, no, pues ¿cómo? Le digo, es como si, Si alguien te lastima, dile que pare, nunca se te borre esto de la cara. ajá, exactamente, algo así dijo, güey. Y yo, no mames, no, o sea, es que si te lo dicen así, ¿a poco no puedes abrir un concepto muy amplio de cuestiones que pueden pasar, güey, ¿no? Yo le dije, sí, güey, dile, le digo, porque saqué ahí al famosísimo amigo y del maestro Tinoco y a Jorodowski, ¿no? No sé si has visto ese video donde dice que tienen, que las personas que han sido abusadas, etcétera, etcétera, güey. O sea, como Deben vestir a... que les tienes que agradecer casi, casi, ¿no, güey? Y yo de, no mames, o sea, digo, tú has pasado por alguna cuestión de estas, digo, aunque no sea física, sino que sea como acompañante, digo, no mames, güey, no puedes ir y decirle al agresor, güey, este, ¿por qué lo hiciste? A ver, vamos a hablar para, para tratar de entenderte y justificarte, porque eso era lo que ella decía, güey. O sea, como que no puedes alejar a alguien de tu vida así porque sí, güey, sino tienes que hablar con la persona, tienes que tratar de entenderla y llegar como a un acuerdo. O sea, digo, no mames, no puedes llegar con tu agresor y decirle esto, o alguien que los ha asaltado, o alguien que te ha inculpado, no puedes llegar a platicar para tratar de justificar su acción que a ti te hizo un mal. ¿No? Entonces, justamente eso era como lo que, eso es en lo que estoy en contra de de las teorías, bueno, sí, de algunas teorías psicológicas, pero de este pedo de ir a terapias y de hacerlas como que rijan tu vida y tu forma, tu comportamiento, ¿no? O sea, yo siento que a mucha gente sí le sirve y qué bueno que vayan a terapia, porque hay diferentes tipos de terapia, ¿no? La conductivo-conductual, etcétera, etcétera, ¿no? El psicoanálisis, creo que ya ni se hace, pero pues hasta el donde te hipnotizan, güey, ¿no? Y este tipo de cuestiones. Pero sí es como en lo que yo estoy en contra de este tipo de teorías, que para mí solamente se escucha mal y tal vez tengo muy poco conocimiento de esto, güey, que digan, ah, pues mira, esto que me está diciendo Miguel se relaciona con el que dice en el DSM-5 con tal cosa, pero mira esto también y se relaciona con esto del DSM-5 y esto, y te hacen con respecto a eso, te hacen un perfil y ya estás catalogado bajo ese perfil, cuando posiblemente ni sea cierto, o esté muy lejano a la realidad, güey. Como por ejemplo, yo he visto ese pedo y lo veo con mis compas, bueno, o sea, entiendo por qué lo dicen, porque lo he visto con algunos compas, güey, de, es que tus traumas del pasado o tus papás no te trataron de tal o cual forma y por eso eres como eres y tienes ser prospecto o tienes como, no sé, como esa guía, eres más apto para hacerte adicto a tales cosas, ¿no? O a caer en el alcoholismo o a las drogas. Y ya de, no mames, ¿no? Yo vine de una familia no funcional y no por eso soy un güey que tome, que consuma droga, que me haya vuelto un adicto, que esté en la calle. Si no, o sea, es cuando de repente dices, verga, pero lo entiendo porque he tenido amigos, güey, que se han justificado sus adicciones por el hecho de que sus papás no les hacían caso, güey. Y a mí cuando, en ese momento que yo estaba más morro, güey, dije, no mames, si tú como adolescente y yo como adolescente lo que menos queremos es que nuestros papás estén atrás de nosotros, güey. O sea, a ti que te dan la libertad de hacer un chingo de cosas, güey, porque sí se preocupan, porque te dan de comer, te dan una casa, te dicen a tales horas, te marcan, te compran cosas, güey. O sea, no es como que, y tu mamá, al menos yo lo que vi, su mamá emocionalmente sí estaba para ellos. Su mamá le decía, tengo este problema, a ver, vamos a platicar, bla, 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 bla. Y que este güey te dijera, es que la culpa la tienen mis papás, yo por eso me drogo. Y entonces, nada, digas, "Ah". Y justamente, regresando al tema, güey, es como vas resignificando las cosas, es como a ti te las van interiorizando, es como tu yo va diciendo estas cosas, que me rodean como sociedad, como grupo familiar, que es nuestro primer grupo social, la familia, es como las vas haciendo, ¿no? O sea, a mí mi familia, por mucho que estuve con ellos, fue así de gracias y se los agradezco en la forma en la que me trataron, en la forma en la que me dieron libertad, en la forma en la que no me dieron libertad en algunas cuestiones, pero me hizo un carácter, ¿no? Y decir, y también me hizo vivir muchas experiencias. Y ellos como que también se fueron
con este imaginario, porque también la sociedad de alguna u otra forma te implanta este imaginario de decir, cuando tus papás son de tal o cual forma, tú vas a hacer esto. Si tus papás son una pareja divorciada, es más probable que seas un güey de malas calificaciones, o seas un niño problema, o seas tal o tal cosa. Y yo, pues no, güey, no tienen nada que ver, ¿no? Sino también son las circunstancias de vida que, que te hacen ser de tal o cual forma, ¿no? Podrías tener un papá golpeador y lo puedes extrapolar y decir, pues yo no quiero ser así, ¿no? O sea, no necesariamente vas a replicar la forma del padre, ¿no? O puedes tener un papá borracho y no por eso va a ser borracho. O puedes ser un papá trabajador y no por eso tú vas a ser un güey trabajador. Que eso pasa en un chingo de las familias ricas, ¿no? El güey que se vuelve millonario es el güey que le chingue, y las generaciones pues ya no son tan trabajadoras, ¿no? Pero ahí que empecé, heredan. ajá, justamente ahí empecé un discurso que yo lo sentiría como de odio hacia las personas adineradas, o un discurso de racismo, o de pendejearlos, ¿no? Racismo a la inversa, como hoy en día está de por medio de esa Eh, situación. Exactamente, ¿no? O voy a empezar es que no sé si los has escuchado, güey, pero a mí me han dado risa muchos es que es un discurso desde la blanquitud eurocentrista que nos han enseñado, y yo, a su madre, güey, y yo, ¿qué vergas es? Bueno, o sea, sí lo entiendo, ¿no? Pero digo, no, güey, pues también no todo es culpa de los blancos, ¿no? Y culpa del eurocentrismo, güey, pues que otra cosa es que tú no investigues las cosas que se hicieron aquí antes o que también no adoptes las filosofías de otro tipo de lugares como las orientales, ¿no? Porque dice, oh, están muy pachecas, ¿no? Pero pues nada más con leer cuestiones de Buda hay muchas cosas que te sirven para la vida, ¿no? Que son aplicables a la vida como tal, ¿no? No como no los veas como pedos espirituales, sino verlos como a lo mejor que dices, sí, es cierto, a mí me ha pasado y puede irme por ahí, ¿no? Y no todo es tan bueno ni todo es tan malo en este tipo de cuestiones, ¿no? Y esa es la visión, ¿no? O sea, como que es la perspectiva, y creo que será otro tema como para continuar, porque pues, obviamente creo que abordamos una millonésima parte de lo que es el terreno simbólico, y, y si te parece, bueno, obviamente te va a parecer, porque digo que no, el hecho de continuarlo, y sobre todo hablar de estas cuestiones, nuestras perspectivas y estas visiones sobre diferentes acciones, actitudes y teorías que tal vez chocan, ¿no? Y que puedes evidenciar de una manera negativa, por decir que no cumplen con ciertos elementos, ciertos parámetros, y sobre todo que tal vez tú no, como decías, pueda haber una cierta crítica a ciertas cuestiones que pueden ser negativas o nocivas, ¿no? Y que de ahí pueda hacer una conexión para continuar hablando de lo que es el interaccionismo simbólico, y para sobre todo para que ya no te enojes porque te estás alterando, estás con el racismo inverso, la blanquitud La blanquitud y el eurocentrismo, güey. y el eurocentrismo agresivo, Machista, entonces y sobre todo vamos a machista. cometer un cierto, ajá, fíjate, sobre todo, y luego tú, Miguel, y luego tú, Y luego yo. que casi no se da eso, ¿no? Ajá. Sí, pero igual para ir cerrando, si te parece, y hacer como una pequeña segunda parte para seguir hablando de esto y poder analizar de una manera mucho más bueno, continuar con esta profundidad en cuanto al interaccionismo simbólico y sobre todo esta última parte que mencionaste sobre las diferentes perspectivas, teorías que pueden hacer de ciertos, como que gajes en cuanto al entendimiento de la sociedad, y hablar de, pues también de la basura, ¿no? Que de por medio del coaching o diferentes autores que tratan de adentrarse en el campo de la psicología social y de otras teorías, y y eso mismo poder analizarlo de una manera mucho más elocuente, ¿te parece? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. En algún momento vamos a hablar otra vez del interaccionismo simbólico porque nos falta Bloomer, que es como la nueva cara del interaccionismo simbólico Exactamente. y y de alguna u otra forma lo vamos a ir relacionando porque también tiene que ver aquí Kurt Lewin, ¿no? Kurt Lewin, ¿no? Kurt Lewin, perdón, que también fue parte importante para el interaccionismo simbólico, o sea, cuestiones así
que yo creo que a muchos nos gusta Kurt Lewin, ¿no? Es como que un güey que va, dices, es buen pedo, trajo la física a las ciencias sociales, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, vamos a seguir hablando y también en algún momento, pues obviamente tenemos, aunque, no, aunque nosotros queramos, y es como la finalidad de los más estudiosos de psicología social, o sea, que no nos vean como parte de la psicología clínica o la psicología normal, por así decirlo, y que no nos vean parte como de la sociología, ¿no? Sino como hacer nuestra propia eh, referencia de nosotros mismos. Eh, es justamente esto, no tenemos que hablar de las conexiones que existen o queramos o no con la psicología clínica, con la sociología, de alguna u otra forma, pues aunque no queramos, estos güeyes están dentro del, por decirlo así, del ADN de la psicología social, ¿no? Y tenemos que tomar al psicoanálisis, a los sociólogos, hay unos sociólogos que nos han de cagar, más que por el sociólogo en sí, sino por nuestra historia académica que tenemos con esos sociólogos como el Parson, o no, no, todos No, Maya, ni lo menciones porque va a ser ajá, traumático ¿no? otra vez. Entonces, este tipo de cuestiones, pues ya los vamos a ir viendo, ¿no? Y como dijo Atahualpa, esperemos que, que para otros programas se nos una este maestro que hemos, bueno, que yo he citado, no, bueno, no he citado, he mencionado muchas veces, que ojalá ya se nos haga, pero para justamente hablar del coaching, ¿no? Y de cómo este tipo de cuestiones van afectando cómo vemos la realidad y cómo actuamos ante la realidad, ¿no? O realidad entre comillas, ¿no? Porque yo tengo ahí unas historias de unas clases que tomé en administración que justamente creo que entran muy bien en el tema de coaching, que dije, no mames, o sea, neta que esto les enseñan en la carrera de administración, neta que esto es lo que les enseñan, y hay nada más para dejarles ahí, ahí, para que se vayan imaginando de las cuestiones más o menos que les enseñan. Para ellos una meta, o al menos lo que vi con estos güeyes, una meta era tener una oficina en Bosques de las Lomas o Palmas. O sea, si tú ya tenías o ya trabajabas en Bosques de las Lomas o Palmas, ya habías chingado como estudiante de administración. Y yo, no, pues, o sea, imagínense qué tipo de El pendejadas, éxito total. ajá, les llenaban la cabeza y no. Y sí los ves no, me voy a esperar para ese capítulo del coaching porque yo sí me sorprendí cuando dije, no, dije, no, dije, esto es como coaching en su mero en su caldo de cultivo aquí, ¿no? Pero En su máxima expresión, sí, 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 no, no, hombre. justamente. Pero bueno, con esto nos Bueno, despedimos, no Ata. comas ansias y ya llegaremos en su momento. Así No es. comas ansias, en su momento llegaremos a eso y podrás disfrutarlo de una manera mucho más agradable, mucho más extensa. Sí, sí, contarles esas Así es, historias. Miguel, pues, ¿cómo está? Exactamente, y lo va a disfrutar Miguel, se va a desplayar y podrá hacerlo de una manera, y podrá criticar y destrozar a todo ese tipo de basura de una manera mucho más amplia y gustosa, ¿verdad? Así es. Bueno, pues Miguel, como siempre, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Ata, y a todos los que nos escuchan. Exactamente, como dice Miguel, muchas gracias a todos los que nos escucharon, los que nos vieron en este capítulo sobre el interaccionismo simbólico y como lo dijimos, continuaremos en otro capítulo, en otros capítulos hablando de diferentes autores sobre el interaccionismo simbólico y sobre otras teorías y sobre todo lo más importante, hablar sobre el coaching que Miguel lo va a disfrutar a grandes rasgos. A huevo para hacerme millonario. Va a hacerse millonario y tener su ¿qué? Mi oficina Empresa, ahí su oficina en Bosques de las Lomas o en Palmas. o en Palmas, justamente. Bueno, Miguel, pues como siempre, muchísimas gracias y muchas No, gracias a todas y a todos los que nos acompañaron en este capítulo de su podcast Psicología Social, más allá de lo social. Muchas gracias y hasta la próxima. cámara, bye.